Dios les bendiga a todos los oyentes en este proyecto de Conoce a tus pastores. Esta vez nos tocó y nos toca entrevistar a la pastor Guillermina Nevares Ceniceros. Ella está pastoreando en la iglesia Torre Fuerte en un poblado que se llama Sapiorís, Durango. Hermana Guillermina, Dios le bendiga. Salude a la audiencia. Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a Dios, primeramente Dios, a nuestro hermano director, por darme la oportunidad de compartir mi testimonio. Ok. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Hermana Guille, cuénteme, poco conocemos de su vida, su testimonio, pero cuénteme cómo fue salva, por medio de quién fue salva, en dónde fue salva, porque usted no es originaria de Sapiorís. Cuéntenos de dónde es originaria y cómo es que el Señor salvó su vida. Amén, hermano. Pues antes que nada, hermanos, a los que no me conocen, porque quizás muchos me conocen solo por mi nombre es Guillermina Nevares Ceniceros, hermano. Soy originaria de Horizonte, Durango, municipio de Tlahualilo. Amén, hermanos. Fui miembro muchos años en la iglesia El Cordero del Cladic, hermano. Ahí empecé yo a conocer al Señor, hermanos, amén. Antes de yo llegar a la iglesia, hermanos, el Señor, hermanos, empezó a tratar en mi vida de una manera muy especial. Yo empecé, hermanos, yo vengo de mi abuelo paterno, hermanos. Mi abuelo paterno fue pastor. Y muchas veces de niña yo recuerdo el trabajo, la labor que él realizaba. Pero aún así, pues yo era niña, yo no tenía, pues me gustaba acompañarlos, pero solo hasta ahí. Amén, hermano. Entonces, mi papá, hijo de pastor, hermano, decidió casarse con mi mamá, que fue una persona muy católica, hermano. Amén. Y cuando nosotros nacemos, hermano, ellos hablan con nosotros y nos dicen que nosotros decidamos la religión que queremos seguir. Que mi papá no se iba a meter para que fuéramos a un templo cristiano, ni mi mamá para que fuéramos a una iglesia católica. Y yo recuerdo, hermanos, que en mi deseo, mi necesidad, yo a los 17 años me caso, hermanos. A los 20 mi esposo me deja y yo vivía una vida muy vacía, muy sola. Yo anhelaba conocer de Dios y recuerdo, hermanos, que quien me invita a conocer la Biblia, independientemente de mis abuelitos, es una persona católica. Y yo estoy ahí como líder en una iglesia católica donde dirigía a 60 personas ahí, hermano, amén. Pero yo recuerdo un día estando en mi casa, hermano, que ni siquiera estaba en el patio de mi casa, estaba en la habitación. Yo recuerdo que había un culto de barrio. Y en ese culto de barrio eran los hermanos del concilio, los que estaban haciendo un culto de barrio con mi vecina. Hermano, ellos empezaron a cantar y yo empecé a llorar y yo no sabía qué era lo que pasaba en mi vida, porque yo decía, no, es que los aleluyas no pueden hacerme llorar. Yo soy dirigente en un grupo católico, mi responsabilidad son con 60 gentes y pues no, hermano, empiezo yo a sentir algo que jamás había sentido, amén. Yo recuerdo que estaba ahí predicando un pastor del Cladic
que ahorita se encuentra en México, el hermano Manuel Hernández, que Dios bendiga su ministerio. A mí nadie me invitó, a mí nadie me dijo, ven a la iglesia. A mí el Señor me llevó en ese culto de barrio, hermano. Y cuando estoy escuchando la parábola del ciego Bartimeo, hermano, yo empiezo a llorar, que yo no sabía en realidad lo que estaba pasando en mi vida. Y en ese momento, hermano, yo termino en el culto, en la primer silla de ahí, de ese culto de barrio. Bendigo la vida de ese hermano, verdaderamente, hermano, porque aún cuando nos encontramos, hay gozo. Amén, hermano. ¿Y sabe por qué hay gozo? Porque Dios lo usó para que yo viniera a las plantas de los pies, para que el Señor me perdonara. Y cuando el hermano está predicando, yo caí de rodillas, hermano, y fue algo especial en mi vida que jamás, hermano, puedo olvidar. Y en ese momento, hermano, yo sentí como si alguien me proyectara mi vida en una pantalla, sentí que Dios me perdonaba, sentí que algo especial había pasado en mi vida, sentí una sanidad en mi alma, sentí, hermano, que todo era diferente en mi vida. Y yo empiezo, hermano, ese día recuerdo que el pastor dice, yo sé que Dios hizo algo aquí. Habrá una persona que quiera testificar. En ese momento, hermano, yo me levanté y empecé a testificar algo que estaba pasando en mi vida, que no lo podía expresar con palabras, porque solo estaba llorando y llorando. Pero desde ese día que Él tocó mi vida, hermano, ese día ha sido especial, porque ha sido lo mejor que me ha pasado. Yo siempre lo testifico y lo digo, hermano, que ni aun cuando me casé, yo fui tan feliz como ahora que sirvo a Dios. Amén, hermano. Yo veo, hermano, que yo no necesito de un hombre, yo necesito de Jesús para seguir adelante. Amén, hermano. Desde el día que yo le conocí, yo recuerdo que alguien me dijo de aceptarle, jamás te vas a arrepentir porque Él va a ser el todo en tu vida. Y verdaderamente ese hermano me dijo palabras de sabiduría, porque hasta aquí, hermano, el Señor ha sido el todo en mi vida. Yo quedé de 20 años, hermano, con mis 2 hijos. Yo le puedo decir que mi matrimonio, lo único maravilloso que me ha dejado son mis hijos, hermano. Y lo principal, que recibiendo a Jesús, hermano, Él me da la oportunidad de perdonar a mi esposo, hermano, amén. Y ahora puedo verlo con compasión, ahora puedo verlo, hermano, de una manera que nunca imaginé verlo, amén, hermano. Y le voy a decir algo, mi hijo, a hoy que fuimos a Ciudad Juárez, hermano, conoció a su papá porque él no lo conocía. Pero yo le doy gracias a Dios porque, mire, hermano, no nos hizo falta ni nos ha hecho falta, porque mientras tengamos a Dios, hermano, tenemos todo. Yo decido servir a Dios, hermano. Yo decido ir a un templo cristiano, que sí, tuve muchos problemas cuando yo decidí ir a un templo cristiano, porque la gente católica, el grupo católico, se levantó contra mí, me buscaban y me decían siempre que yo buscaba un liderazgo, pero yo no buscaba un liderazgo, hermano. Yo buscaba a Dios en mi corazón.
Yo recuerdo que uno de ellos, de los líderes católicos, me dijo, yo solo te quiero pedir una cosa. El obispo va a estar en tal lugar y quiero que vayamos. Si tú dices que tu Dios hizo algo en tu vida, vamos. Le dije, sí, vamos. Hermano, Dios me permitió ir y ellos hacían mucho de decir, es que ella busca un liderazgo, pero no era así, hermano. Yo estaba agradecida por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Y le voy a decir algo. Yo se lo dije a ese obispo. Lo que yo le puedo expresar, usted no me puede entender. Yo he conocido al Dios verdadero, al Dios vivo. Lo único que él resumió y me dijo, ¿sabe qué? Déjenla. Ella quiere ir con los aleluyas. Déjenla así. Y le voy a decir algo, para mí, hermano, resumir esto. Fíjese bien, tengo 35 años sola y le doy la gloria a mi Dios, hermano, porque ha fortalecido mi vida. Ha estado conmigo en momentos difíciles y en momentos de felicidad. Y eso es lo que le puedo expresar, hermano. Hermana, y entonces a usted, cuando sale de la Iglesia Católica y deja el liderazgo, sí tuvo un encuentro con el obispo, usted, porque hablar con el obispo pues era casi hablar con un gran jerarca de la Iglesia cristiana, perdón, de la Iglesia católica. Católica. Sí, Sí, hermano. sí. ¿Cómo tuvo ese encuentro con él? ¿Quién la llevó con él o él abordó a usted? Mire, le voy a decir algo. Siempre tuve mucha relación con los sacerdotes y mientras estuve dentro de la Iglesia Católica, yo lo hacía con pasión, aunque no estaba haciendo la voluntad de Dios, aunque ni siquiera había experimentado el amor de Dios, el perdón, la salvación. Yo fui una persona, hermano Javier, muy idólatra, pero yo recuerdo, yo tengo 25 años sirviendo al Señor. Yo recuerdo que en el 96, hermano, en el 95 yo me bauticé en la Iglesia Católica, porque yo anhelaba, yo quería un encuentro, pero ni el bautismo, ni ese bautismo, escúcheme bien, hermano, vino a llenar mi vida. Yo no era cualquier persona en la Iglesia Católica, hermano. Y le voy a decir algo, ahora que trabajo con pasión en la iglesia, lo hacía con el sacerdote, hermano. Sus festejos, los conocía a ellos y tuve la oportunidad. Fíjese bien, hermano, es que ellos estaban diciendo que yo negaba a María, que por qué estaba en esa posición, que por qué yo quería irme con los protestantes, que era algo en contra de la Iglesia Católica y que yo me fijara bien el grupo que tenía, que eran 60 personas las que asistían y no era posible que yo decidiera irme con los aleluyas de la noche a la mañana, amén. Y cuando ellos me piden que vaya, que él iba a estar en una comunidad, yo acepté ir, porque lo que Dios había hecho en mi vida, eso nadie lo podía cambiar. Nadie, hermano. Y le voy a decir algo, las fiestas patronales, donde quiera yo me movía, donde quiera trabajábamos y yo siempre he sido muy activa, los hermanos pueden dar testimonio de mí y lo hacía en la Iglesia Católica, hermano, ¿por qué no lo voy a hacer hoy? Y para la gloria de Dios se lo digo, hermano, fíjese, cuando el Señor me salva, hermano, yo tengo que pasar la plaza para llegar al templo. Está el templo católico y luego está el templo cristiano. Pues créame, hermano, que desde que me miraban, me seguían
hasta que me metí al templo cristiano. Y me decían traicionera, me decían que lo iba a pagar muy caro, que lo que le estaba haciendo a María, eso Dios no me lo iba a perdonar, y que me había bautizado. Yo jamás, hermano, abrí la boca para contestar. Yo solo los bendecía, amén. Yo solo los bendecía porque pues ellos no iban a entender lo que estaba pasando en mi vida, hermano. Lo que Dios había hecho en mi vida era algo glorioso que sinceramente un católico, por más que esté en un grupo de renovación, hermano, no lo puede entender. Amén. Oye, hermano, y ahora en su vida cristiana, usted fue miembro del Cordero. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, estuve ahí, hermano, como 10 años. Sí, porque luego me vine a... Y en esos 10 años fue una de burla con su grupo que servía en la iglesia católica. En esos 10 años se burlaban de usted todo este tiempo. ¿Qué pasaba en esos? Porque 10 años se cuentan fácil, pero 10 años de burlas, ¿hasta cuándo más o menos termina la burla, que ya ellos lo superan, el haber perdido a una gran líder? Pues fíjese que eso fue como a los 8 años, ellos lo empiezan a asimilar. Y de hecho le voy a decir algo, mi madre, que gracias a Dios hace un año aceptó al Señor, hermano, venían las misas de gallo. Yo siempre dije, hermano, yo no voy a transformar la vida de mi madre. El que se va a encargar de ella es Dios. Ella me decía, quiero ir a la misa de gallo, que son las misas de 12. Y luego yo le decía, sí, mamá, yo la voy a llevar. La llevaba, hermano, yo me sentaba en la plaza y la esperaba hasta que ella saliera. Y la gente se quedaba así. Y la gente, luego de ver mi actitud, hermano, empezó a tener otra actitud conmigo, empezó a entenderlo, empezó a decir, pues verdaderamente es hermana, es aleluya, porque lo que hace con su mamá, si fuera otra persona, ni siquiera la traería a la iglesia católica. Y me decían, ¿qué está haciendo? No, pues aquí estoy esperando a mi mamá que salga de misa. Mire, y usted no se la lleva. Le dije, no, es que el que transformó mi vida se llama Jesucristo. Y el que va a transformar la vida de mi madre se llama Jesucristo. Y aún, hermano, fíjese, yo me la traigo a Torreón a vivir conmigo y enfrente está una iglesia católica. Le digo, mamá, el simple hecho de que usted venga a vivir conmigo, no, yo no la obligo para que usted vaya donde yo voy. Aquí está la iglesia, usted puede ir. Y Perlita, hermano, fue un medio que le dice, no, abuelita, es que esa iglesia da miedo, vámonos a la iglesia de mi tía. Y es ahí donde ella, pero mi mamá, fíjese, sus suegros, cristianos, siempre hospedaron mucha gente, hermano. Nunca se convirtió mi mamá, hasta hace un año que bajó a las aguas del bautismo, hermano. Para la gloria de Dios se lo digo. Qué bien. Hermana, ¿usted a los cuántos años se bautiza ya en la iglesia cristiana? Oiga, hermano, y quiero compartirle algo. Cuando el pastor en mi iglesia hace la propuesta que va a haber bautismos, y luego yo levanto la mano y le digo, yo me quiero bautizar, pastor, pero primero quiero preguntarle cuánto cuesta la boleta, porque yo estaba enseñada que según tus años, pues es lo que te cobran. Y todos se rieron de mí y lo único que me dijo el pastor es que ahí no cobraban, que ahí era gratuito, que ahí no, y ya me explicó y le dije, no, pues discúlpeme porque
pues es que yo vengo de un lugar donde todo se cobra, si es una misa para un difunto, una presentación, los bautismos eran por edades también. Si estaba más grande, pues le cobraban más. Pero, y sí, me bautizo, hermano, yo me bautizo a los 2 años, porque yo el primer año, yo siempre llegué a la iglesia con la pasión, hermano, de servir. A mí no me importó nunca de que si me hablaste o no me hablaste, yo a lo que iba, hermano. Y yo recuerdo, hermano, que un día, fíjese bien, llego a la iglesia y una hermana siempre me dejaba con la mano así extendida. Y yo, ay, Dios la bendiga, pues es el gozo, o sea, a uno no le interesa nada. Oiga, hermano, después de un año no me perdonaba la hermana, hasta que después de un año me dice, oiga, hermana, pues perdóneme, es que mire, oiga, estaba sufriendo por algo que ni por mi mente pasaba, la verdad. Y yo me bautizo, el hermano Manuel Hernández fue una persona que, oh, Dios lo bendiga, hermano, me motivaba mucho al bautismo. Pero yo, como un día se lo dije a usted, le dije a él, yo no lo quiero hacer por cumplir, yo lo quiero hacer por sentir. Yo el día que baje a las aguas del bautismo, yo voy a servir a Dios, aunque no esté bautizada, sí, pero que es necesario, hermano. Yo el día que lo sienta, yo lo voy a hacer. Y se llegó ese día, hermano. Y para mí, pues fue, olvídese, ha sido muy especial. Hermana, el liderazgo ya lo traía desde antes, pero la pregunta que le hago a todos los pastores es cómo recibe el llamado para pastorear y sobre todo usted pastoreó bueno, en lo menos en el movimiento de Ebenezer, pastoreó en un ranchito donde hay muchas chivas y no sé si fue su primer pastorado, pero ¿cómo es que siente la hermana Guille el deseo ahora servir al verdadero Dios en un liderazgo y en un pastorado? Platíqueme cómo fue que Dios la llamó. Aparte, bueno, ya estaba usted predestinada, ¿verdad? Pero bueno, ya Dios había puesto su mirada en usted. Pero cuéntenos si sintió algo en el pastor, a sentir y liderar una iglesia. Fíjese que yo sentí el llamamiento, hermano, desde que a mí el Señor me salvó. Desde que a mí el Señor me salvó, me hizo sentir cosas que yo no me podía explicar. Una de las cosas, sentía mucha compasión por las almas. Miraba gente en el altar y quería levantarme y empezar a ministrar. Escuchaba un canto que dice, Cristo está buscando obreros hoy. Hermano, yo empezaba a llorar y le voy a decir algo. Todo mundo, mi pastor, los hermanos que me conocieron sabían que yo tenía llamamiento, porque yo salía de la iglesia, íbamos mi hermana y yo, y recuerdo que le decía, oye, es que, ¿por qué tú no lloras cuando empieza el canto, Cristo está buscando obreros hoy? Y ella solo me miraba y no me decía nada, pero yo ¿sabe qué decía, hermano? Un día yo voy a tener mi propia iglesia. El Señor me está llamando para algo grande, pero ¿sabe también que entraba en mí? Miedo, hermano, miedo. Yo decía, es que si no puedo. Y un día, platicando con Dios, le digo, es que tú me diste 2 hijos y no me puedes estar llamando a mí. Mis hijos solo me tienen a mí. Yo quiero que ellos sean alguien en la vida. Yo quiero que ellos se vean con una carrera, con una vida mejor. Si tú me quieres esperar hasta que ellos terminen, yo aquí estoy.
Hermano, ellos terminaron y Dios empieza a recordarme lo que un día yo le dije. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo tenía mucho miedo. Y un día le digo yo decidí, hermano, un día, tenía miedo a hacerlo, tenía miedo tomar esta responsabilidad, tenía miedo que no diera el ancho, hermano, así. Y un día recuerdo que salí de mi casa con la mentalidad de ya no predicar a Cristo, porque mire, hermano, donde quiera que yo trabajaba, era muy bendecida, porque siempre honraba a Dios, porque siempre era reconocida como una verdadera cristiana. Y le voy a decir algo, me pasaban cosas increíbles, que mis patrones hasta me pagaban 3 veces el sueldo, hermano. Y yo diciéndoles, es que ya me pagaron, pero ellos decían, es que su Dios no nos deja en paz, su Dios dice que le demos y le damos. Y le voy a decir, algún día me voy con la mentalidad de no predicar a Cristo, de no hablar de Cristo, de no seguir adelante, porque yo sabía que estando en la iglesia, Él me iba a recordar y yo iba a empezar a sentir. Me quise revelar, hermano, y recuerdo que un día voy rumbo a mi trabajo y cuando voy llegando a mi trabajo sale al encuentro una de mis compañeras y me abraza, hermano, y me empieza a decir, predícame, háblame de Cristo, mi matrimonio está muy destruido, llévame a tu iglesia. Y yo entre mí pensé, hermano, pero si yo ya ni quiero ir a la iglesia, ¿cómo es que te voy a llevar? Y luego me dice, ¿cómo ves? Tú dime cuándo vamos. Betel, hermano, fue decisivo para mi vida, para decidirme a tomar ministerio. Le digo, esta persona quiere que la invite a la iglesia. Yo estaba asistiendo a Betel y en eso que la invito, yo dije, ni va a llegar y la voy a invitar. Y la cité bien temprano porque yo sabía que no iba a ir. Hermano, ahí estaba ella esperándome. Y el tiempo que yo necesitaba para hacer mi decisión, para firmarme, fue el tiempo que ella me acompañó y ella nunca se convirtió, hermano. Y Betel, pues viene siendo la parte decisiva de mi vida, hermano, para tomar ministerio. Y a mí lo que me preocupaba mucho es que yo decía, mi casa depende de mí, mi mamá qué va a hacer, yo me voy y ella, yo vivo de renta y qué va a pasar con ella. Hermano, en un servicio de Semana Mayor, yo hago mi decisión, llego a mi casa, hago la maleta, hablo con mi familia, que era mi madre y mi hermana, y les digo, entregué el trabajo, he decidido obedecer al Señor. Créame lo que no fue fácil, porque en mi casa hasta parecía que me había muerto, que me había ido. Y mi hermana, la mamá de Perlita, se agarraba llorando y me decía, es que no nos hagas esto. Le dije, no, es que Dios me dijo que si no obedecía, yo me puedo ir al infierno por desobediente. Y yo me voy a ir y yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y ustedes, pues Dios va a suplir sus necesidades. Yo me voy de mi casa, fue cuando me voy a Salitral y viene uno de mis hermanos que nunca estaba ahí y es el que se hace cargo de la casa. Para la gloria Hermana, de Dios. qué bueno. Hermana, ¿qué le dijeron en su trabajo cuando renuncia? Porque nos dice que era muy querida, que le pagaban a veces el doble. Que cuando usted les dice, ya voy a renunciar, ya no voy a estar aquí, ¿qué le dicen en su trabajo? Pues fíjese que mis patrones, hermanos, sí se quedaron así. Y el último trabajo que tuve, hermano, duré 13 años.
Y decía, es que ¿cómo nos vamos a reponer a esto? ¿Estás segura de la decisión que está tomando? Porque yo cuando decido trabajar con ellos, hermano, yo recuerdo que llego y ellos me dicen, está bien, se puede quedar con el trabajo, pero aquí hay un problema. Y sí, pues dígame, es que usted es hermana, usted es protestante. Le dije, mire, pues si eso le incomoda, yo tomo mis cosas y me voy, para mí no es problema. Me dijo, no, quédese, pero créalo, hermano, que bendigo la vida de todos mis patrones porque Dios me dio gracia verdaderamente. Yo trabajaba en casas, hermano, limpiando, atendiendo cocina, cuidando niños, pero créamelo, que Dios me da una gracia tremenda con ellos, hermano, que cuando yo decido dejar el trabajo, ellos me dijeron, pues vaya, inténtelo. Y si no le resulta, véngase, aquí está su trabajo. Véngase, aquí la vamos a esperar. Y fíjese que hubo ocasiones que me hablaban, Guille, le ofrecemos, usted ponga la cantidad. Pero no, hermano, porque el trabajo que el Señor me dio, mi Señor es suficiente para todo, hermano. Yo no he tenido necesidad de nada, gracias a Dios. Gracias. Qué bueno. Hermana, retrocediéndonos un poquitito, madre soltera con 2 hijos y los 2 profesionales. A los 2 les dio estudio a los 2. ¿Cómo? Cuéntenos para otras madres solteras que a lo mejor están sintiendo el llamado. Cuéntenos cómo la animaría a otras madres solteras que están creciendo hijos y que a lo mejor hasta pueden sentir también el llamado del Señor a predicar. Pues mire, mi consejo es, hermano, que sirvan a Dios, porque yo recuerdo, hermano, que sí sentí el peso muy fuerte. Y la gloria le doy a Dios, hermano, porque me dio el tiempo de sacarlos adelante. Mis 2 hijos son licenciados en contaduría, hermano, y me siento muy agradecida con Dios. Y la gloria se la doy a Dios, hermano, porque de rodillas es como hemos podido lograr todas estas cosas, hermano. Yo recuerdo que hago una junta con mis 2 hijos y les digo, me dice, mamá, es que queremos ir primero recuerdo que mi hijo me dijo, es que quiero estudiar preparatoria. Y yo me le quedé viendo, hermano, y uno de mis hermanos me dice, yo no estoy dispuesto a gastar mi dinero en él. Tú sabes, son tus hijos. Hermano, Dios me da una responsabilidad, los empiezo a reunir. Los 3 íbamos a la iglesia y les digo, hijos, no tenemos dinero, no tenemos cuentas en el banco, tenemos al dueño del oro y de la plata. Y si le somos fieles a él, él nos va a dar lo que ustedes no imaginan. Hermano, nada más por la gracia de Dios, mis hijos tienen su carrera. Mis patrones, hermano, fíjese bien, la fidelidad a Dios. Mis patrones decían, es que ya su Dios me puso que le pusiera una beca a su hijo. Es que ya su Dios me puso que le mande esto a sus hijos. Hermano, sinceramente, para hacer un sueldo de una casa, hermano, yo trabajaba excelente, bien, ganaba muy bien, hermano, podían mis hijos rentar, Dios nos daba para que ellos rentaran, para que ellos fueran a su escuela. Cuando se graduó el primero, hermano, pues levanto las manos y le doy gracias a Dios porque nos dio la victoria. Y yo se los digo a ellos, todo lo que tienen, todo lo que son, se lo debemos a él.
Y yo creo, alguna ocasión se lo comenté y le quise dar el consejo a una hermana que llegó y me dijo que se quería casar, que por esto. Le dije, mire, hermana, a mí no me ha hecho falta un hombre, verdaderamente. A mí me hizo falta Jesucristo, ese sí me hizo falta. Y de rodillas he estado y mire lo que hemos logrado. Y es así, hermano. Yo les invito a esas mujeres que tienen el llamado, busquen de Dios. Yo creo que lo mejor para todo, hermano, es estar de rodillas para poder tener victorias. Le voy a decir algo, la gente siempre tiene que hablar, pero nosotros tenemos un Dios, hermano, que no nos avergüenza, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que está por nosotros, hermano, y pueden ver lo que hace Dios. Yo recuerdo que uno de mis vecinos, él no tenía papás, y una vez va a la casa y me dice, ¿nomás Guillén Nevares puede? Le dije, no, hermano, usted también puede. Tiene rodillas, hermano, y de rodillas vamos a ganar muchas victorias. Y para la gloria de Dios se lo digo, hermano, ese joven también se graduó, tiene su carrera, hasta vive en El Paso, fíjese. También él puede, esto es para todos, hermano, amén. Solo Qué estando bueno. de rodillas, hermano, yo digo, o sea, y yo hoy que hablo con mi esposo, que fue mi esposo, pues, hermano, le digo, gracias a Dios porque solo fuiste un puente, no veniste para quedarte, porque si tú te hubieras quedado, yo no estuviera donde estoy, ni mis hijos fueran lo que son. Y créalo, hermano, que ahora que estuvimos en Pacto Divino, saliendo, Él nos estaba esperando. Y lo único que me puede inspirar es compasión, lo único que le puedo dar es las gracias, porque fíjese bien, un día ese varón me devaluó tanto, pero en Dios me doy cuenta de todo lo que soy capaz de hacer, hermano, porque Él está conmigo y porque nunca me ha dejado. Han venido Amén. momentos difíciles, pero mayor es el que está conmigo, hermano. Amén. Qué bueno, La hermana. gloria a Él, hermano, amén. Y yo digo Qué que sí se bonito. puede. Sí. Yo digo, Qué bonito. hermano, que es mejor. Sí, qué bonito testimonio, hermana. Nos estamos gozando, ¿verdad? Y yo creo que los hermanos, cuando escuchen este testimonio, se van a gozar y se van a alentar. Hermana, el tiempo es limitado aquí en el Zoom. Nomás platíquenos, ¿cuántos años tiene pastoreando Torre Fuerte en Sapioris? Sapioris, si usted ve la historia de Sapioris, que mi padre contaba que en un tiempo fue todo, Sapioris fue salvo. Cuéntenos en estos pocos años que usted tiene, en pocas palabras, cómo ha estado trabajando ahí en ese pueblo donde pues también fue cuna del evangelio en las rancheradas. Hubo muchos milagros, mi padre me contó, y usted está ahí en Sapioris. Cuéntenos rapidito, unos 3 minutos, su experiencia como pastor en la iglesia Torre Fuerte. Pues mire, lo que le puedo decir, hermano, que es un lugar, hermano, donde se mueve mucho evangelio, donde la gente elige dónde estar, pero donde todavía, hermano, hay milagros, amén. Yo me gozo, hermano, porque la congregación, la cual estoy liderando, hermano, el Señor sanó a una hermana de cáncer. La hermana tuvo que ser intervenida y abierta para darse cuenta que ya no estaba invadida de cáncer, hermano. Y personas desahuciadas. Y créame, hermano, que para mí es un gozo. Yo a todos los miro por igual, porque todos, hermano,
tiene necesidad de Dios, tiene necesidad de la palabra, y aunque se extienda el evangelio en aquel lugar, hermano, para mí es un privilegio muy grande que Dios me permita estar en ese lugar, hermano, liderar en ese lugar. Amén, Amén, hermano. hermana. Qué bueno. Gracias, hermana. Hermana, el tiempo se nos ha terminado. Gracias por darnos esta entrevista. Quisiéramos seguir platicando porque está muy interesante su testimonio desde de su conversión, pero pues el tiempo es limitado. Hermana, Amén. despídase de la audiencia. Gracias por compartir su testimonio con nosotros. Que Dios les bendiga, hermano. Es un gozo, hermano, poder transmitir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y pues que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano Javier. Amén. Dios lo bendiga. Dios les bendiga, hermanos, y adelante en la obra. Dios le va a dar más victorias que vienen todavía. Amén, hermano. Amén. Amén. Dios me la bendiga, hermana. Amén. Amén, hermano.